Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Esta noche nos acompaña Tere Marichal para hablar de la cucarachita Martina. Así que le daremos la bienvenida a todos y al finalizar, como siempre, pasaremos a sus comentarios y preguntas para la señora Marichal. Antes de iniciar la charla, como siempre, leeremos una breve biografía. María Teresa Marichal Lugo. Su educación más importante la recibió en su casa gracias a la familia, amistades, los libros, la música, el teatro, las bellas artes y sus mascotas. Sus padres, Flavia Lugo y Carlos Marichal, también eran artistas y le enseñaron a ver el mundo de una manera maravillosa. Estudió teatro con Victoria Espinosa, y luego, en 1974, estudió en el Instituto de Teatro de Barcelona y estudió escenografía. Cuando escribió su primer cuento, La luna tiene cara de pingüino, se percató que su pasión era escribir. Cuando regresó a Puerto Rico, ganó el premio de dramaturgia René Márquez. Tiene 2 premios Emmy por 2 libretos que escribió y varios premios relacionados con la protección del ambiente y su trabajo como educadora y narradora. Tiene 4 hijos y 7 nietos. Ellos son lo más importante que la vida le ha dado. Toda su vida ha trabajado en proyectos creativos que ha querido hacer y que tienen que ver con la integración de las bellas artes como herramienta de transformación social. Es narradora oral y además de representar a Puerto Rico en festivales de narración, ofrece talleres virtuales y presenciales. Con ustedes, Tere Marichal. Buenas noches y que lo disfruten. Hola, muy buenas noches. Qué alegría que me estén acompañando y voy a hacer todo lo posible porque esta charla tenga un ambiente familiar, porque en realidad la cucarachita Martina une a los puertorriqueños de una forma única y especial. Es uno de los personajes más queridos de nuestro folclore. Así que les damos la bienvenida a esta, yo diría que es un ensayo de investigación porque la cucarachita Martina tiene tanto y tantos elementos que esta tarde, a medida que yo revisaba lo que había escrito, me di cuenta que podía abundar de tantos temas diversos, pero lo más que a mí me interesa es que este trabajo sirva y anime a la gente para que comiencen a investigar, comiencen a conocer más nuestros cuentos folclóricos. Voy a comenzar leyendo, pero luego voy a enseñarles algunos de los libros que traje de la cucarachita Martina. Quiero agradecer a la directiva del museo, doña Felisa Rincón de Gautier, por invitarme a compartir estas reflexiones con todos ustedes. También agradecer a todos mis familiares y amigos que durante años han escuchado mis anécdotas e historias relacionadas con este encuentro maravilloso. También agradecer a Roberto Ramos Perea y a Rosana Duchesne, que me ayudaron a conseguir información a medida que yo iba buscando de dónde viene Martina, por qué Martina está aquí. También quiero agradecer a todas las personas que a través de Facebook han contestado preguntas sobre su relación con Martina y me han hecho llegar fotos, ilustraciones y versiones que tienen en sus hogares. Quiero dedicar este trabajo a mi madre Flavia Lugo de Marichal, quien nos contaba este cuento cuando éramos pequeños, y a mi amiga y maestra, la folclorista Julia Cristina Ortiz Lugo, quien rescató y dio a conocer los cuentos afropuertorriqueños. Ambas han sido una gran inspiración en este proceso, en este gran descubrimiento. Todos sabemos que la vida es una constante y continua travesía, y en ese recorrido cargamos en muchas ocasiones solamente con los recuerdos y los cuentos que guardamos en nuestra memoria. El recuerdo de Martina me llevó a un reencuentro necesario y transformador con este personaje y con mi rol como contadora de cuentos. Hoy miro a Martina a través de la mirada de la narradora oral, que entró en un proceso de investigación con el cuento y se fue descubriendo a sí misma en este proceso tan enigmático que ocurre a tantos narradores orales. Hay 2 temas más que han formado mi repertorio como contadora oral: Catilangual Antemue, el cuento de la bruja de barro,
un cuento que nos llegó de África Occidental y del cual hablaré en este espacio en el mes de octubre, y los cuentos de las brujas puertorriqueñas recopilados por don Teodoro Vidal y otras personas que conocí en mi travesía. En mayo presentaré un cuentacuentos sobre las queridas y olvidadas hermanas brujas. Mi trabajo podrá animar a otros que no son historiadores como yo, que no lo soy, a investigar sobre nuestros cuentos y compartir sus hallazgos. Sé que la única forma que tenemos de proteger nuestro patrimonio cultural es a través del estudio, recopilación, investigación y publicación de los documentos con los que podemos perpetuar nuestra cultura. Sentí mucha satisfacción al leer comentarios en Facebook de que la primera vez que escucharon el cuento de la cucarachita Martina fue en el programa La Casa de María Chusema. En el mismo estuvimos más de 25 años contando y promoviendo el amor hacia los cuentos, y luego con el programa Te Cuento Como Yo Cuento animamos a los participantes a conocer y disfrutar de la narración oral. En el año 2018, luego del paso del huracán María, visité diferentes refugios y comunidades contando cuentos. Lo que comenzó como una respuesta solidaria principalmente hacia la niñez, terminó siendo una pregunta que no me dejaba quieta, porque nuestros niños no conocen nuestros cuentos folclóricos. Cada vez que llegaba a algún pueblo y preguntaba si ellos sabían quién era Martina, Catilanguá, Compay Araña, el vendedor de sombreros, entre otros, se quedaban callados y a veces algún adulto mayor decía que recordaba a Juan Bobo y a Martina. En el proceso descubrí que tanto niños como adultos no tenían idea de la existencia de muchos de los personajes que yo conocí de pequeña gracias a las narraciones orales que hacía mi familia y los que escuché en la escuela gracias a que tuve la suerte de tener maestras que nos deleitaban leyéndonos en voz alta, y que en mi caso llegaron en el libro Érase una vez bajo las palmeras y Érase una vez bajo los yagrumos, cuentos folclóricos recontados por la maravillosa bibliotecaria y maestra Ángeles Pastor y publicados por la editorial Laidlaw Brothers para el Departamento de Educación. El 1 de marzo celebramos el nacimiento de la querida y admirada Ángeles Pastor. Es una fecha importante que debemos celebrar. Fuimos varias generaciones que conocimos nuestros cuentos folclóricos gracias al trabajo de Ángeles y otros educadores. Quiero recordar el importantísimo trabajo que realizó don Rafael Ramírez de Arellano en su libro Folclor Puertorriqueño, publicado en 1928. Podemos encontrar 4 versiones del cuento La Hormiguita, un cuento de lógica matemática muy divertido, pero que no tiene nada que ver con el cuento La Hormiguita, que se publica en 1903 sobre el amor entre la hormiguita y el ratón. En el libro de Ramírez de Arellano encontramos 3 versiones de la cucarachita Martina y el ratoncito Pérez. En 2 de las versiones, Martina encuentra un chavo y compra polvo. En una versión donde compra polvo, Pérez cae en la olla y en otra no. En la tercera versión ya están casados y Pérez encuentra granos de maíz, y como Martina no podía cocinarlos, Pérez, sin saber, decide cocinarlos, y como no sabía cocinar, se cae en la olla y muere. John Alden Mason y Franz Boas en 1914 a 1915 también recopilan varias versiones de la cucarachita Martina y de Martina Arañita. Sí, hormiga, caculo, grilla, ratona, cucaracha se fue transformando con el paso del tiempo y llegó a tener nombre propio. En Persia se llamó Kashle Soske y en Puerto Rico le llamamos Martina. ¿Cómo ocurre la transformación de hormiga a Martina, cucaracha? Y cómo el ratoncito Pérez entra a formar parte del cuento de Martina, teniendo él su propio cuento creado por el padre Luis Coloma en 1911. Pues son preguntas que nos hacemos, y quiero mostrarle el libro de El ratoncito Pérez, que yo lo tengo aquí en mi cartapacio para que lo vean. Es una fotocopia del libro original que se publicó en 1911, pero que tiene muchísimos dibujos y podemos leer el cuento claramente y conocer a ese ratón que se dedicó a buscar los dientes y a llevarse los dientes. Un cuento
que caló profundamente en la gente, porque todavía a veces los niños dicen, ¿cuándo viene el ratoncito? Era el ratoncito Pérez, porque ese cuento se hizo para el Hijo de los Reyes. Entonces el ratoncito Pérez se volvió muy famoso. De hecho, cuando usted va a España, en Madrid, hay una casa que tiene una placa que dice, aquí vivía el ratoncito Pérez. Entonces, ¿cómo fue que Pérez entró en el cuento de Martina? Es una pregunta que yo me imagino que sucedió en la publicación de una de las versiones de Martina. A mí me parece que es otra de las preguntas que debemos tratar de conocer y de investigar, porque a mí, por ejemplo, me da mucha curiosidad, porque nunca en ninguna de las versiones de la hormiguita, del escarabajo, de la araña, de la ratoncita, de la grilla, nunca se le pone al ratón un nombre. El nombre aparece también en las versiones que nosotros conocemos acá en América, pero en Persia, Palestina, Marruecos, solamente se le nombra como ratón. Este año se celebra la publicación del libro de Pérez y Martina, que fue en 1932, escrito por la escritora, bibliotecaria, narradora oral y titiritera Pura Belpré, e ilustrado magistralmente por Carlos Sánchez. Esta publicación cumple 90 años durante este año y quiero invitar a todo el pueblo de Puerto Rico a que se una a esta importantísima celebración. Comienzo la travesía con un corto video en honor a Pura Belpré. La cucarachita. La cucarachita Martina es uno de los personajes más encantadores que tenemos entre nuestros cuentos folclóricos. Se han escrito muchísimas versiones sobre este personaje que tiene su origen en Persia. Las versiones se diferencian en ciertos detalles, pero en todas encontramos rasgos idénticos o parecidos. Conozcamos algunas de las versiones del cuento La cucarachita Martina. El personaje persa, Kale Suske, de donde viene la cucarachita Martina, se menciona en la literatura oral de las lenguas iraníes. En 1914 llega a Puerto Rico el antropólogo John Alden y recopila textos creativos de nuestro folclore, entre estos varias versiones de la cucarachita Martina. Luego, en 1928, Rafael Ramírez de Arellano publica su libro Folclore puertorriqueño y tiene 3 versiones de la cucarachita Martina. En 2 de ellas, el ratoncito Pérez muere en la olla, pero en la otra, el ratoncito Pérez vive feliz y contento con la cucarachita Martina. Pero en 1932 ocurre un evento extraordinario. Pura Belpré, bibliotecaria, escritora, titiritera puertorriqueña, radicada en la ciudad de Nueva York, publica Pérez and Martina, ilustrado magistralmente por Carlos Sánchez. Es una versión bilingüe sobre el cuento de la cucarachita Martina. Pura Belpré cuenta que su abuela le contaba ese cuento. Es la primera vez que uno de nuestros cuentos folclóricos es publicado de forma bilingüe y con el respeto y la elegancia que éste se merecía. Pura llevó a la cucarachita Martina a un sitial muy importante. Su compromiso con su cultura y el amor hacia la infancia fue incuestionable. Pura creó un puente de palabras, de cariño, de memorias entre los niños que habían emigrado a Nueva York, sus padres y la isla. Todo a través de los cuentos folclóricos que ésta contaba en la biblioteca pública. Martina los acompañaba en aquella ciudad que ahora era su hogar. Los acercaba a la isla a través de un cuento folclórico que ha sobrevivido al huracán del olvido que nos arranca la memoria.
Quiero mostrarles ahora el libro de Pura Belpré para que lo puedan ver. Es un libro sumamente hermoso. Y ya escucharon que en este año celebramos 90 años de la publicación de este libro tan lindo. Aprovecharé ahora para enseñarles algunas versiones que se publicaron en Puerto Rico, como por ejemplo esta versión de cuentos folclóricos, que es una versión que está ya bastante, bueno, tiene sus años, bastantes años, 1956. Y aquí hay una versión también de La Cucarachita Martina, unas ilustraciones muy lindas que se las quiero presentar. Es una Martina encantadora. Miren qué preciosa. Con esta demostración de estos libros, quiero hacer hincapié en lo importante que en un momento fue este cuento para los niños de Puerto Rico y para nuestra sociedad. Aquí tenemos la boda del ratoncito Pérez y de la cucarachita Martina. Tengo otra versión también de los libros para el pueblo número 7. Y esta versión es preciosa. Tiene los dibujos al lado, como ustedes pueden ver. Es una versión que hay que digitalizar pronto para que sobreviva el paso del tiempo. Como pueden ver, estos pequeños dibujitos van explicándole al lector qué es lo que va pasando. A mí me pareció una de las versiones más lindas, además de con el cuidado tan grande que se hizo al trabajar en este momento histórico este cuento. No sé si es esta, pero no es la otra. Dice que este libro, aquí está, sí es esta. Dice, La Cucarachita Martina y el Ratoncito Pérez, adaptación puertorriqueña de un cuento muy viejo. O sea, que ya se sabía en este año lo viejo que era ese cuento, que era un cuento que había llegado seguramente, pues vamos a poner a lo mejor en el siglo XIX, seguramente la gente ya lo contaba. Y se incorporó a nuestro folclore y se transformó de hormiguita a cucarachita. En 1903 publican en un periódico en Puerto Rico una versión que es fascinante. Voy a leer solamente un pedazo de la misma. En cierta ocasión, una hormiguita barría con todo esmero a la puerta de su casa, que era una que tenía un agujero sobre la tierra. Y esa hormiguita pasó todo el verano pensando. Un día, mientras estaba barriendo, se encontró con una moneda pequeña que sin duda era un céntimo. Claramente conoció la hormiga por el olfato que aquel céntimo había pertenecido a 4 individuos de una misma especie, raza y condición, aunque de distinta tribu. Porque las hormigas exhalan de su cuerpo unas emanaciones olorosas que les sirven para distinguirse y reconocerse mutuamente. Qué curioso, ¿verdad? Que esa moneda había pertenecido a 4 individuos de una misma especie, raza y condición, aunque de distinta tribu. Pero, ¿a dónde podría nuestra hormiga buscar a la dueña del céntimo encontrado? Sin escrúpulo de conciencia, la hormiguita creyó que podría guardarse la moneda y así lo hizo. Y comenzaron las cavilaciones. ¿En qué emplear este capital para que me produzca grandes cantidades?, se decía. Cuando somos pobres creemos que todo depende del trabajo manual, pero cuando somos ricos vemos que también la riqueza es importante y que necesita una buena dirección. Después de largas meditaciones, la hormiguita se dijo, pondré un taller para enriquecerme pronto. No, porque me incomoda el ruido. Pondré una casa de préstamos para cobrar, como los hombres, el 60% de interés. No, que mi raza no es prestamista ni de usureros. Pondré un puestecito de granos y de hortaliza. No, porque vendrán las cigarras y los zánganos y me comprarán con propósito de no pagarme nunca. En esas cavilaciones pasó el verano entero, sin saber qué ocupaciones emprender con su dinero.
Fíjense que esta versión es una versión que nos va describiendo la sociedad, el momento histórico, la división de clases, cuando está hablando de cómo esta hormiguita está pensando cómo invertir su dinero, es que hay una visión de que este personaje tiene conciencia de lo importante que es el dinero, es independiente, vive sola, pero ella sabe muy bien lo que se puede hacer con el dinero, cómo se puede invertir, lo importante que es capitalizar con ese dinero que ella tiene en la mano. Esa versión se publicó, como ya dije, en un periódico puertorriqueño en 1903. Es curioso, ¿verdad? Que yo me pregunto si esa versión habrá llegado al pueblo, a la masa, porque si comparamos esa versión con las otras versiones, nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando a una versión sumamente interesante, política, una versión que cuestiona la situación económica, que habla de la pobreza, que habla de los ricos, que habla de lo que uno va a hacer, que habla de los usureros. O sea, una versión realmente fascinante. ¿Qué fue lo que pasó con esa versión? Porque esa versión no se contó más. Eso yo no lo podría explicar y yo creo que nadie podría explicarlo. Pero claro, habría que investigar tal vez a fondo más sobre esa versión que salió publicada y que seguramente muchísima gente leyó. ¿Qué nos impulsa a salir de nuestro hogar y marcharnos para siempre sin saber si encontraremos lo que buscamos? Es una de las primeras preguntas que yo me hice cuando leí Kale Soske. ¿Por qué emigramos y qué esperamos encontrar? ¿Qué sienten los que solo llevan consigo su memoria? No hay duda de que las mujeres cuando emigran llevan consigo los códigos que aprendieron para sobrevivir. Todos sabemos que la vida es una constante y continua travesía y en ese recorrido cargamos en muchas ocasiones solamente los recuerdos y los cuentos que guardamos en nuestra memoria. Explica Fran Lepper-Boss, historiadora oral, que los recuerdos se construyen a partir de experiencias de la vida real, símbolos culturales e interpretaciones. Son eventos vivos, activos, que tienen lugar al mismo tiempo que se cuentan y se cuentan dentro de un contexto explícito. Los recuerdos utilizan técnicas de narración y expresan los valores del narrador. La travesía de Kale Soske, conocida por nosotros como Martina, fue una fascinante y complicada. Para llegar al Caribe desde Persia, este personaje tuvo la ayuda en primer lugar de muchas mujeres que dentro del núcleo familiar persa ejercían el rol de contadoras de cuentos maravillosos. Seguramente las mujeres que viajaban con mercaderes de seda intercambiaban cuentos con otras que viajaban y con contadoras de cuentos que vivían de su arte. Recuerden que este tipo de cuentos los contaban las mujeres porque los hombres no le daban importancia a textos llenos de fantasía. John Radner y Susan Lancer, en su artículo titulado Estrategias de codificación en la cultura de las mujeres, nos dicen que asumimos que en muchas, si no en la mayoría de las sociedades, hay prácticas que son dominio exclusivo de las mujeres, a través de las cuales las mujeres aprenden prácticas muy significativas, rituales, creencias, prácticas, actitudes, cuyo significado no es necesariamente accesible a los hombres del mismo grupo. Este cuento pertenece a ese sistema de códigos que crean las mujeres para tener espacios que les provean seguridad y libertad, a pesar de formar parte de un grupo social donde también tienen que compartir con hombres. Las mujeres en estos grupos aprendieron a crear códigos que solo ellas podían entender. Y cuando hablamos de códigos, quiero decir que en un país como por ejemplo Persia, donde la mujer prácticamente estaba bajo el control del patriarcado todo el tiempo, ¿cómo es posible que contaran un cuento de una cucaracha que vivía en una cueva? Su padre llega con una pierna destrozada y le dice, vas a tener de ahora en adelante que buscarte tu propia comida porque ya yo no puedo caminar casi, ya yo no puedo traerte comida.
Y ella le dice, padre, pues ¿sabes qué? Que me voy a vestir, me voy a acicalar y me voy a buscar un marido. Y él le dice, pues eso es lo que vas a tener que hacer, buscarte un marido. Desde ese primer momento que comienza la historia, ya sabemos que el mar de risa y de secreteo entre esas mujeres tenía que estar presente mientras se realizaba esa narración, porque en primer lugar, la mayoría de las mujeres vivían encerradas y viven encerradas y necesitaban de un hombre que les proveyera la comida, que entrara y saliera. Una mujer no podía entrar y salir a sus anchas cuando quisiera. En una de las versiones persas de este diminuto insecto, que ya dije, su padre pierde la pierna, ella se hace un vestido con hojas de cebolla. Se pinta los cachetes y la boca con zumo de fruta y sale a buscar el marido. Para entender lo que acabo de contar, tenemos que entender que las contadoras que narraban estos cuentos, que eran parte de la familia, que eran parte de las mujeres que convivían con los niños y las niñas adolescentes, decían cosas que en la realidad no podían ocurrir. Pero la mayoría pensaba que les encantaría que su padre les dijera, sal al mundo, porque la gran mayoría vivía encerrada en la casa de la familia del marido y no había posibilidad de salir, pero escapaban a través de este cuento donde ordenaban una vida diferente para aquella grilla, cucaracha, insecto que salía y comenzaba a tomar sus propias decisiones. Más tarde, Cashley Soske se volvió una inmigrante que llegó a Europa y más adelante a América. Pero de ahí es de donde sale este personaje al que nosotros llamamos Martina, de ese núcleo de mujeres que aprendieron a decir las cosas por código para poder defenderse. De hecho, este cuento que les estaba contando de Cashley Soske, cuando ella sale al pueblo, ella se encuentra primero con el carnicero y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y él le dice, sí. Y ella le dice, si tú y yo tenemos una discusión, ¿con qué tú me vas a pegar? Y él le dice, te voy a pegar con este mazo y te voy a pegar duro y duro y duro. Y ella le dice, pero tú me vas a matar. Tú me vas a matar, contigo yo no me puedo casar. Entonces va luego donde el panadero le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y él le dice, claro que sí. Y ella le dice, si tenemos una discusión, ¿con qué tú me vas a pegar? Yo te voy a pegar con este rodillo, te voy a pegar duro, duro. Y ella le dice, pero es que tú me vas a matar. Esa parte del cuento, cuando uno la cuenta oralmente, es una parte que asusta un poco, porque ella tiene conciencia de que el marido le va a pegar. De hecho, en el cuento y en casi todas las versiones se sugiere constantemente que eso es lo que va a suceder, que ella tiene que aceptar que el marido le pegue. Entonces, después de buscar, ella conoce al ratón, que en ese momento no se llama Pérez. Simplemente en todas las versiones, en las de Palestina, en la de Marruecos, en la de Egipto, en la de Persia, él se llama ratón. Y cuando ella le dice, si tú y yo tenemos una discusión, ¿con qué tú me vas a pegar? Y él le dice con voz bien suave y dulce, yo te voy a pasar la cola, mi cola que es una cola suave, como no te voy a hacer ningún daño. Y ella le dice, contigo me de casar porque tú me vas a tratar bien. Entonces, dentro de esa sociedad, claro, yo me imagino que ellas contándose ese cuento, realmente podían imaginar que su realidad podía ser diferente, aunque no lo fuera. Pero a través de los cuentos podemos ensayar el futuro. Podemos visualizar que nuestra vida en algún momento puede ser diferente. Mi padre fue un emigrante. Llegó a México en un barco de ganado que salió de África hacia América. Papi contaba muchas anécdotas, muchas de ellas muy dolorosas. Mi madre también nos contaba, pero sus cuentos eran diferentes. De su boca escuché el cuento de Martina. Me compraré unos bizcochitos de chocolate.
se preguntaba Martina, mientras pensaba en la peseta y cómo gastarla. Que conste, Martina no era botarata. Martina era un personaje que ahorraba mucho. Ese personaje llegó sin nombre propio a Puerto Rico. En todas las versiones que tenemos de este personaje, vive con lo mínimo y siempre está realizando alguna acción productiva. Ahora imaginen a esta joven hormiguita que llega a Puerto Rico sola, sin familia, y luego de un tiempo tiene una casa que mantiene limpia y de pronto un día, mientras barre, se encuentra una moneda que puede gastar sin tener que rendirle cuentas a nadie, porque ella vive sola. Empezamos a verla de otra forma, ¿verdad? Cómo se transformó de hormiga a arañita o a cucarachita Martina. Según tengo entendido, fue a través de los cuentos de Fernán Caballero que la hormiguita se convirtió en Martina. La hormiguita se transforma en cucaracha y tiene un nombre. Una joven cucaracha fuerte, dinámica, rápida, a pesar trabajadora, asertiva, independiente, decidida y jefa de su casa. Cualquiera diría que estamos describiendo un personaje de un cuento feminista. De momento pensamos en ella y pensamos, ¿por qué razón yo nunca vi esto cuando escuché el cuento por primera vez? ¿Por qué? Porque hacían más énfasis en el miedo que ella tenía, hacían más énfasis en que ella se ponía polvo, que viendo las expresiones de muchas personas en Facebook a quienes yo pregunté cuál es la parte que más recuerdas del cuento, la gran mayoría de las personas decía cuando ella se empolvaba. Y es que el hecho de empolvarse es algo que nos gusta, es algo muy llamativo, es una imagen muy vistosa, de hecho. Pertenece a uno de los 7 rituales que realizan las mujeres en Persia antes de casarse, ponerse talco blanco sobre la cara. De momento pensamos en ella y pensamos, ¿por qué razón yo nunca vi esto? Podemos tener muchas razones, pero el caso es que este cuento llegó a Puerto Rico de forma oral y escrita. En el periódico El Boletín Mercantil de Puerto Rico, el 17 de marzo de 1903, publican La Hormiguita, que es la versión que yo les conté hace un momento sobre un texto que realmente rompe con toda la visión que nosotros tenemos de todas las cucarachitas que se publicaron, yo diría hasta el día de hoy. Y entonces creo que queda abierta esa investigación para saber qué fue lo que sucedió. Yo creo que Puerto Rico es uno de los países que más versiones tiene de la cucarachita Martina. Hay países que solamente tienen una versión, por ejemplo, el de Cuba, que es una versión que viene también de Persia, porque ellos tienen esa versión donde el ratoncito muere y la cucarachita lo encuentra y viene el pajarito y le dice, ¿qué fue lo que pasó, cucarachita? Que el ratoncito Pérez se cayó en la olla. Ah, pues yo me voy a cortar el piquito porque el ratoncito Pérez cayó en la olla. Es un cuento del que no vamos a hablar ahora porque es un cuento bastante complicado. Hablemos un poco ahora sobre Cashle Soske, la Martina persa. Ambas pudieron tener nombre propio en vez de seguir siendo cucaracha, grilla, sabandija y todos los insectos que en algún momento representaron en ese cuento. ¿Por qué ellas en específico adquirieron un nombre propio? Yo me imagino que fue porque se hicieron tan importantes dentro de ese folclore o esa sociedad que contaba ese cuento que decidieron bautizarla con un nombre propio para nombrarla, como nombraron a Juan Bobo, como nombraron a la princesa adivinadora, como nombraron a Compay Araña, porque el nombre crea presencia. El nombre hace una distinción de todas las demás. Y en Persia, Cashle Soske, a pesar de que hay tantas versiones alrededor de Persia sobre, vuelvo y repito, la grilla, la sabandija, hay otra que se llama la sabandija, en montones de insectos, ella se caracterizó por eso, ser Cashle Soske, y acá en América, Martina. Cashle Soske es el personaje principal de una historia que, a pesar del tiempo que ha transcurrido,
Se sabe que ya para la dinastía Qajar, quien fue una familia iraní de ascendencia turca que gobernó Persia desde 1785 hasta 1925, existían versiones del cuento, el cual llevaba varios siglos contándose. Actualmente su historia ha sido llevada al cine y a la televisión y podemos ver los capítulos de Cashless Sosque en YouTube. Les recomiendo que los vean porque nos ayuda, ¿verdad?, a conocer muchísimo más este personaje tan interesante. Ángel Hernández Fernández, citando a Espinosa, nos recuerda que todas estas versiones de origen latino medieval tendrían su origen en fuentes orientales mucho más antiguas, cuentos de animales venidos de India y Persia, por intermedio de versiones griegas, judías y árabes que llegaron a Europa durante la Edad Media por Bizancio, Italia y Grecia, y más tarde por España con los árabes. Cashless Sosque es el nombre de un cuento de hadas iraní y se trata de un escarabajo, niña, que tiene problemas para viajar a Hamedán. En respuesta a sus numerosos pretendientes, eventualmente se casa con Agamoche, con el señor ratón. Este cuento de hadas se ha publicado en decenas de narraciones diferentes desde el periodo Qajar, de tal manera que se ha convertido en uno de los títulos de libros infantiles más repetidos en Irán. También se han elaborado numerosas obras de teatro y películas basadas en la historia. Cashless Sosque intenta encontrar la felicidad buscando un esposo que no la abuse, y cuando finalmente lo hace, él muere. La historia es ciertamente trágica, por lo que compartir esta historia, particularmente en la actualidad, podría ser una forma posible de llamar la atención sobre este tipo de desigualdades de género. Esta versión fue recopilada en el siglo XIX en Persia por un militar inglés y se llama La Sabandija. Era una sabandija que no tenía fuerza para trabajar con sus manos ni con sus pies, así que decidió que necesitaba un marido león para que trabajara por ella. Quería encontrar uno al otro lado del río, pero la corriente de agua era tan poderosa que la arrastró. Se las arregló para aguantarse de unas ramas que había y pudo salir de la tierra. Caminando se encontró con un pastor y le preguntó, ¿te quieres casar conmigo? Y el pastor le dijo, sí, me casaré contigo. ¿Con qué me pegarás cuando estés molesto?, preguntó la sabandija. Te pegaré con esta varilla. ¿Qué? Eso me dolerá mucho, gritó la sabandija y salió corriendo. Luego se encontró con un vaquero que había sacado a pastar unas vacas. ¿Te quieres casar conmigo?, le preguntó la sabandija. Sí, me casaré. ¿Con qué me pegarás cuando estés molesto? Te pegaré fuertemente con mi bastón. ¿Qué? Me dolerá, gritó la sabandija y salió corriendo. Más tarde se encontró con Ratón, quien le dijo, buenas tardes, tía sabandija, arropada por un velo. ¿A dónde vas? Estoy buscando un marido. Cásate conmigo, le dijo el ratón. Si te molestas y tenemos una discusión, ¿con qué me pegarás? Con mi cola suavecita. Así que la sabandija pensó que el ratón sería un gran esposo y se casaron. Se fueron a vivir a la casa del ratón. Todo era alegría. Un día el ratón dijo que iba a robar un poco de trigo y le dijo a su esposa que se fuera a dar un paseo en lo que él buscaba comida para ambos. Ese sí que era un esposo león. La sabandija fue a pasear, pero se cayó en un charco de agua. Un caballero que pasaba por allí con su caballo escuchó los gritos de la sabandija pidiendo ayuda y que le dijeran al ratón que ya estaba allí. El jinete llegó al molino y le contó al molinero lo que había escuchado. Ratón estaba allí y escuchó y salió corriendo a ayudar a su amada. La sacó del agua y le dijo, desde hoy te quedarás en casa y yo te traeré todo lo que necesites. Nunca más volverás a salir. Sabandija había encontrado a su marido león y había encontrado también el cautiverio. ¡Qué versión!, ¿verdad? Encontrada en el siglo XIX. Esta versión nos explica cómo las mujeres tenemos
una debilidad muy particular que necesitamos que un marido león pueda cuidarnos porque sabemos porque sabemos que no podemos cuidarnos bien y que nos puede suceder cualquier cosa y nos debemos quedar en casa. Claro, es un cuento que justifica el hecho de que la mujer esté encerrada porque la mujer es tan débil, la mujer es tan torpe, la mujer no sabe hacer nada. Por lo tanto, lo mejor es que ese marido león se ocupe de usted y usted se quede encerrada para siempre en esa casa mientras el mundo sigue dando vueltas. Recuerden que en el mundo de la narración oral, los cuentos van cambiando y se van transformando dependiendo de quién los cuente. Sin embargo, estas narraciones que les he hecho de Persia son narraciones que todavía se publican y están en la gran mayoría de los libros que yo pude leer, donde pude también comparar versiones persas, versiones de Marruecos con versiones de Puerto Rico. Las versiones de Puerto Rico, cada una tiene su característica. Por eso yo digo que este es un trabajo en proceso, porque la versión de Pura Belpré no se parece a la versión de Ángeles Pastor, por ejemplo, que utiliza todo el tiempo un vocabulario bien puertorriqueño. La artista iraní Neda Maritpour, quien hizo un proyecto sobre la violencia de género en el año 2012, utilizando el cuento de Kashle Soske, explica que actualmente en Irán las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres y una gran mayoría de mujeres casadas conocerán la violencia durante su matrimonio. Kashle Soske, la tía cucaracha, es una historia de folclore iraní que se ha convertido a través de su narración en un método defensivo de las mujeres para transmitir sus experiencias de violencia y rígidos roles de género en la sociedad iraní. La historia trata sobre una cucaracha hembra que elige a su marido en función de la herramienta con la que la va a golpear. Aunque la historia tiene más de 2 siglos, no hay documentación certera de que la misma, debido a la extrema censura del actual régimen iraní, haya sido conocida anteriormente. Kashle Soske es de las primeras señoras insectos o señorita cucaracha o tía cucaracha que aparece en Irán. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia de una forma u otra a lo largo de su vida. La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la violencia física infligida por una pareja íntima, en su mayoría hombres, con mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de cualquier forma. El 90% de los abusadores son hombres y el 10% mujeres, por lo que es importante reformular el término violencia contra las mujeres y utilizar el término violencia de los hombres contra las mujeres para abordar este problema. La violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas no se limita a una cultura, región o país en específico, ni a grupos particulares de mujeres dentro de una sociedad. Las raíces de la violencia contra la mujer se encuentran en la discriminación persistente contra mujeres y niñas. Kashle Soske es una historia folclórica iraní que se ha convertido a través de su recuento en un método defensivo de las mujeres para transmitir sus experiencias de violencia y rígidos roles de género en la sociedad iraní. Voy a mostrarles ahora otro de los videos que preparé sobre la cucarachita Martina. El cuento persa, Kashle Soske, tiene muchas versiones. En algunas culturas se convierte en una cigarra. Otras veces es una hormiguita, una ratita presumida o una cucarachita martina. Es época de aparearse y la cucarachita quiere buscar un novio. La cucarachita utiliza elementos naturales para embellecerse. El vestido lo crea con la piel de una cebolla. Los zapatos los hace
con una almendra. Se maquilla los cachetes y la boca con jugo de cereza para verse guapa. En otras versiones, el ratón cae en la olla y en algunas versiones el ratón muere y en otras versiones no. En la versión de Pura Belpré, el ratón muere en la olla y la cucarachita Martina decide guardar luto y canta: ratoncito Pérez se cayó en la olla por la golosina de la cebolla. La cucarachita le canta y le llora. Y esta canción la recuerdo desde que soy muy pequeña, porque los cuentos folclóricos viven con nosotros. Quiero mostrarles ahora otra serie de libros. El libro de oro de los niños es un libro que trae dos versiones de el cuento. Uno es La cucarachita Martina y el otro se llama Cómo revivió el ratoncito Pérez. De cómo Ratón Pérez sobrevivió después de haber caído en el caldero. El tema del caldero se repite continuamente en casi todos los cuentos persas, porque en la mayoría de las veces él no muere. En la mayoría de las veces ambos caen, tanto en calderos como en charcos llenos de agua, como en el río. El elemento de agua es un elemento que es utilizado para hablar básicamente de cierta sexualidad entre ese matrimonio que se ha unido, y habla también sobre la solidaridad. En una de las versiones, cuando Pérez cae, primero cae ella en el agua, él va y la rescata, la lleva a la casa, él la ropa, la abriga muy bien, él le está haciendo una sopa y él cae en el caldero y ella busca a todos los vecinos que pueden sacar a Pérez del caldero todo quemado y chamusqueado y los reviven. Eso sucede, la forma en que termina ese cuento puede variar muchísimo. Yo me imagino que era dependiendo de lo que las narradoras en ese momento querían pues trabajar o decir, o tal vez querían en ese momento, pues mira, qué bueno que se cayó en la olla el ratón Pérez, yo creo que eso dependía mucho de cómo iban a trabajar las distintas versiones. Y es que hay tantas versiones en el camino que a veces yo por ejemplo me he hecho a veces un lío, espérate, ¿con qué versión es que yo estoy trabajando? Aquí tenemos una de las versiones más curiosas, recopilada en el siglo XIX, donde Martina, donde Cashlessos, que es un escarabajo, es la primera esposa de Ratón. Ratón entonces se casa por una segunda vez con una hormiga. Cashlessos, que entonces se siente ofendida y se siente abandonada y se suicida. Y la hormiga, cuando ve que la primera esposa se ha suicidado, se suicida también. Y Ratón queda solo. Como pueden ver, yo me imagino que el cuento fue cobrando distintas definiciones y formas, porque yo creo que todo dependía también de las tribus donde se contaba este cuento, de los rituales que se practicaban y de los códigos secretos que tenían las mujeres. Esta es una de las versiones más bellas que hay. Esta versión específicamente se hizo para, bueno, pues yo me imagino que para salvar la versión original, pero respetaron básicamente el contenido de los dibujos, que son bien preciosos. Déjame ver si está por aquí, para que puedan ver. Son pequeñitos, pero lo pueden ver. Pero es una de las versiones más interesantes para estudiar lo que es el personaje del cual estamos hablando. Otra versión maravillosa que seguramente todos ustedes la conocen es la versión que aparece en el libro Érase una vez bajo las palmeras. Esta es una fotocopia porque yo no tengo el libro original.
pero esta versión de Ángeles Pastor es una de las versiones que para mí criolliza lo que es el cuento. Yo diría que si me preguntaran de todas las versiones cuál es el cuento más puertorriqueño, yo diría que es este, donde ella comienza diciendo: había una vez una cucarachita muy bonita que vivía en el campo. Sus ojos eran negros y su piel morena. Todo el mundo la llamaba la cucarachita Martina. La cucarachita era muy buena ama de casa y la suya brillaba como una tacita de oro. Fíjense que es una casita bien pequeña. Un día Martina barría el batey de su casa y se encontró un objeto redondo. ¿Qué será ese objeto redondo?, dijo, mientras lavaba con agua y con jabón. Era una peseta. ¿Qué voy a hacer con una peseta? Con una peseta, se preguntó Martina. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a comprar un traje nuevo. No. Un traje vale más que una peseta, se decía Martina mientras seguía pensando y pensando. En esta versión de la cucarachita Martina es curioso que Martina también tiene mucha conciencia del dinero. Tiene conciencia de lo que cuestan las cosas. Ella no está soñando con pajaritos. Ella va directo al grano. ¿Qué realmente yo me puedo comprar con una peseta? Primero piensa en un vestido, después ella piensa en unos zapatos, después se acuerda que puede comprar una caja de polvo. ¿Por qué la caja de polvo aparece en todas las versiones? Porque en todas las versiones Martina lava ropa, aún en las versiones persas. Martina y Pérez salen juntos a lavar ropa. En una de las versiones, ellos pasan por 2 mares y un lago bien grande y dicen: ay, no hay suficiente agua para lavar nuestra ropa. Y encuentran la huella de un asno que está llena de agua porque ha llovido, y Pérez y Martina dicen: aquí sí podremos lavar la ropa y hasta bañarnos. Hay tanta agua aquí. En todas las versiones se ve cómo ellos van incorporándose a esa vida familiar, donde hacen las cosas juntos cuando ya están casados. Y en esas versiones, luego de la boda, Martina y Pérez preparan las cosas juntos, hacen prácticamente todo juntos. En las versiones que tenemos en Puerto Rico, tenemos una Martina independiente, sola, que mantiene su casa, que tiene una casa propia, que la mantiene muy limpia, y que al encontrar una moneda encuentra un tesoro. Ya sabemos que al encontrar la moneda, ella no es una persona que tiene mucho dinero. Por lo tanto, podemos establecer, bueno, Martina pertenece a una clase social en específico. ¿Cómo eran las clases sociales en ese momento en que comienzan en Puerto Rico a leer el cuento de la cucarachita Martina? Martina entonces cobra conciencia de la moneda. En las versiones, por ejemplo, de Marruecos, la cucarachita, que no es una cucarachita, es una grilla, y esta versión es muy interesante porque es una mujer de carne y hueso que no ha tenido hijos y le pide a Dios que le mande una hija, aunque sea tan fea como una grilla. Entonces sale embarazada y tiene una grilla. Y esa grilla va creciendo hasta que un día la grilla le dice a la madre: madre, me quiero casar. Y la madre le dice: te puedes casar, pero ¿sabes qué? Tienes que buscar un pretendiente que sea de tu tamaño. Recuérdalo. Entonces la grilla sale a buscar un parejo para casarse y se encuentra con el camello. Imagínense una grilla con un camello. Entonces la grilla le dice: camello, me quiero casar, ¿te casarías conmigo? Y el camello le dice: claro que sí. Te voy a dar una dote ahora mismo. Y le llena un bolsillo con alhajas, con prenda. Ella regresa donde la madre y le dice: madre, encontré un pretendiente, tiene los ojos bien grandes. ¿A qué les recuerda este cuento? Tiene los ojos bien grandes, tiene las orejas bien grandes, tiene el hocico bien grande y tiene la boca bien grande. Y la madre le dice: ¿tú estás segura que te quieres casar con él? Él no es de tu tamaño.
te puede hacer daño. Devuélvele la dote, que con él no te debes casar. Y la hija le dice, es cierto, madre. Y así ella va buscando pretendientes, casi todos bien grandes, un asno, un caballo, hasta que encuentra al señor ratón. Y entonces se da cuenta que el señor ratón es de su tamaño. Y el señor ratón también paga una dote. En unos cuentos se paga, en otros cuentos no se paga. Pero en ninguno de los cuentos persas ella encuentra una moneda. En estos cuentos ella lo que encuentra es su libertad. Ella tiene la libertad de salir y de seleccionar y de buscar. Ah, me equivoqué, pero ¿sabes qué? Fue mi decisión, fue mi elección. Sin embargo, en ese cuento en específico, si hay una dote. En Puerto Rico, Martina encuentra una moneda. Yo me supongo que era algo muy importante porque Puerto Rico estaba bastante pobre. Tener una moneda, yo me imagino que era una distinción, era una suerte, era subir de estrata social, me supongo. Era poder tener algo mejor, era poder comprar algo que uno quisiera. Entonces, Martina, la Martina de Ángeles Pastor, que se pregunta, ¿qué es lo que yo me voy a comprar con esta moneda? Termina comprando el polvo que utilizan todas las Martinas, polvo blanco. Ya dije que cuando una mujer va a casarse en Persia, utiliza 7 productos distintos y uno de ellos es ese polvo blanco. Era un ritual que se hacía. El ritual viene a formar parte de lo que significa ponerse hermosa, ser bella y completar esos códigos secretos que tienen las mujeres a través de los años. Heredamos el polvo y a mí me parece muy bien que una mujer se quiera ver bien. No significa que el polvo, que Martina quería cambiar el color de piel en ningún momento. Era un polvo de harina de arroz y era el polvo que ella hereda de todos estos cuentos que vienen viajando, de esa travesía inmensa que pasó ese personaje por todo el Mediterráneo, España. En Portugal tenemos versiones de la cucarachita Martina. Se monta en un barco, viene hasta el Caribe, va a Costa Rica, va a Colombia, Venezuela, va a Cuba. Ese personaje que va viajando, contando, pero que trae en su memoria todo lo que aprendió de aquellas primeras mujeres que le contaron cuentos, que le dijeron, sí, nosotras tenemos derecho a ser libres. ¿Sabes dónde? A lo mejor aquí en nuestra memoria, entre nuestros cuentos. Pero tienes que ser bien cautelosa, tienes que ser cuidadosa. Tienes que entender que el mundo es un lugar peligroso para las mujeres, donde cualquiera te puede pegar. Tienes que desarrollar destrezas de sobrevivencia. Y esa Martina que llega a Puerto Rico también viene con ese aprendizaje que ha recibido a través de la oralidad, porque eran cuentos orales de lo que estamos hablando. Por lo tanto, Martina hereda eso también, solo que en esta versión, Martina lo que quiere es ir a bailar. Ella no está buscando un marido. Marina lo que quiere es ir a bailar a la fiesta del pueblo. Entonces le va preguntando a cada uno de los que va llegando qué sonido ellos van a hacer mientras estén bailando. Y entonces ella dice, ay, no, señor gallo, yo no quiero escuchar ese sonido, porque ese sonido, ella dice me da miedo, pero yo creo que esa expresión de me da miedo era una forma de mantener una distancia, de protegerme. ¿Quién le va a cuestionar a una mujer cuando tiene miedo? Ay, ella tiene miedo, déjenla quieta. Ah, mira, yo creo que era uno de esos códigos que se fue aprendiendo. Entonces al final llega Pérez. Voy a buscar la lámina final para que ustedes los vean bailando. Llega Pérez y le dice que él, mientras esté bailando, va a hacer chui, 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 chui. Está hasta la música de la canción, no termina con la muerte de nadie. Nadie cae en una olla. Es una letra muy bonita. Cucarachita Martina, ¿quieres bailar? Di, ¿quieres bailar?
el ratoncito Pérez te viene a invitar. La versión de Ángeles es una versión de celebración, de alegría, donde en ningún momento nos están planteando tú tienes que estar bonita para casarte, tú tienes que estar sentada en el balcón esperando a que llegue un pretendiente con el que tú te vas a casar. Es una versión que podemos trabajar desde el punto de vista musical también, porque podemos integrar todos los ritmos que nosotros tenemos. De hecho, Raquel Ortiz, en una de las versiones que se hizo para Hunter College, que se llama La Fiesta Musical de la Cucarachita Martina, en la cual yo participé haciendo las ilustraciones, ellos utilizan la música de bomba y de plena. Y es también una versión bastante parecida a la de Ángeles Pastor, donde en realidad no se pretende encontrar un marido, lo que se pretende es simplemente bailar, celebrar la vida. Y así es como Martina termina celebrando. Para que vean que tenemos muchas posibilidades de estudiar este cuento desde distintos puntos de vista y desde distintas perspectivas, teniendo como punto de partida el rol de la mujer en la sociedad. Yo creo que eso es básico. Hice algunas anotaciones sobre qué podemos hacer cuando nosotros trabajemos este cuento. Lo voy a leer rápidamente. A la hora de contar algunas de las versiones de la Cucarachita Martina, porque tenemos también que pensar qué es nuestra intención, qué es lo que queremos. Yo he estudiado estas versiones que no les he enseñado la más interesante, que se hizo durante la época de Víctor Fajardo, que a mí, yo siempre me pregunto, pero o sea, ¿cuál sería el propósito, verdad, de hacer una Martina como la que yo les voy a enseñar? Porque a mí esta versión me causa me hace preguntarme muchas cosas. Una Martina rubia de pelo lacio con ojos azules. Y yo me pregunto, pero ¿cuál era la razón de hacer una Martina como esta? ¿Sería Disneylandiarla? Yo no sé cuál era la razón, ¿verdad? Pero sería muy interesante también estudiar esta versión desde el punto de vista de las ilustraciones, que es otra forma de estudiar a las Martinas, porque hablando de ilustraciones de este personaje se han realizado infinidad de versiones, de ilustraciones bien curiosas, bien llamativas. Voy a buscar aquí una Martina de este cuento que es una versión folclórica del Caribe. Ahí tenemos otra Martina, si ustedes la pueden ver. Aquí tenemos otra versión donde tenemos otro tipo de Martina. En la Martina cubana, que es una versión muy bella, se han hecho muchas ilustraciones también de esa versión. Déjame sacarlas todas de una vez porque yo no las traje todas, pero las podemos ver. En cuentos que contaban nuestras abuelas, que es una versión muy linda de Isabel Compay y Almaflor Hada, donde ellas recopilaron distintos cuentos, entre ellos el de Martina, la tataranieta de la Cucarachita Martina, porque se han hecho también versiones inspirándose en lo que fue la Cucarachita Martina. En Fábulas Bilingües también encontramos una versión, Martina y su monedita de oro, de Yadira González Taylor y Alba Escayo. En este libro, Cuentos de la India, también podemos encontrar una de las versiones de Martina, y por ahí sigue porque son bastantes, pero es para que ustedes tomen en consideración qué yo quiero hacer con Martina, cómo yo puedo trabajar este cuento y desde qué perspectiva lo voy a trabajar y con qué edades lo voy a trabajar, porque tenemos que tomar todo eso en consideración. Como ya vieron, en California se hizo ese proyecto con la Cucarachita Martina sobre violencia doméstica, y quienes participaron fueron mujeres adultas como nosotras, que trabajaron en cantidad a partir de sus recuerdos de violencia y
utilizaron el cuento como forma de sanación para poder dialogar sobre lo que había pasado, sobre quién te había pegado. Pero también podemos utilizarlo para enseñarle a los niños lo importante que es que uno pueda seleccionar y que uno sea astuto, que uno pueda escuchar a la gente es bien importante, porque cuando la gente habla tiene un tono, los tonos nos dicen información de las personas. Todos esos códigos de los que hablamos al principio que tenían las mujeres y que tienen las mujeres persas cuando se cuentan cuentos, son códigos que se aprendieron de forma oral. Cuando yo empecé a ir por toda la isla contando cuentos, a veces me daba mucha pena saber que la gran mayoría de nuestros cuentos son desconocidos por nuestros niños. Y creo que tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que empezar a leer nosotros los adultos para entonces poder acercarnos a los niños. Pues hice aquí como una pequeña lista a la hora de contar algunas de las versiones de la cucarachita Martina. Considere que no importa cuál sea la versión que decide narrar o leer en voz alta, debemos establecer geográficamente en qué lugar estamos contando en tiempo presente y explicarles que los cuentos viajan de boca en boca. Trabajar desde la perspectiva de la geografía para mí es bien importante porque ayudamos a los niños a que se ubiquen y ubiquen los cuentos y sepamos de dónde vienen los cuentos, cómo llegaron aquí. Permitir que los niños experimenten contar cuentos de diversas culturas. Si consigue versiones del mismo cuento, pero de diferentes culturas, puede organizar un foro para reflexionar sobre las diferencias y similitudes. A través de la lectura, los niños se identifican con personas, lugares, situaciones desconocidas. A través de los cuentos yo colocaría, pues si ustedes tuvieran todos los cuentos de Martina, los colocaría en una mesa, ¿verdad? Hacer una especie de recorrido geográfico a través de la observación de los cuentos y de escuchar la narración de tantos cuentos que algunos yo sencillamente los tengo en fotocopia porque no he podido conseguir el libro original. Podemos también ofrecer información sobre los diferentes países, cultura, tradiciones y valores que se ven reflejados en el cuento, como por ejemplo, empolvarse con el talco, que ya les expliqué lo que era. Ayudar a los niños a entender las moralejas, los proverbios y refranes que podemos encontrar en las diferentes versiones. La sabiduría popular se encuentra en todos los pueblos del mundo. Ofrecer información sobre la realidad de las mujeres que viven en países donde la religión es extrema y el patriarcado domina todo. Dialogar sobre los valores que nos ayudan a convivir en paz y armonía. Y buscar las diferencias y similitudes entre las versiones de Martina que podemos compartir con los estudiantes. Básicamente eso es, hasta aquí yo voy a llegar. Me parece que presenté una exposición bastante sencilla y bastante clara. Como ya expliqué al principio, entiendo que este es el comienzo y es también una invitación a estudiar más a fondo todos los puntos de vista que tienen las distintas versiones de Martina. Tendríamos que estar como que bastante tiempo para poder hablar de todas ellas, pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes y ver si tienen preguntas, si tienen comentarios o algo que podamos dialogar, ¿no? Sobre lo que yo he dicho hasta ahora. Muchísimas gracias, Tere. Y si tenemos comentarios y preguntas, el primero es de Julia Cristina Ortiz Lugo, que dice, Tere, mil gracias, me emociona tu cariño. Y pasamos a los comentarios y preguntas de los que nos acompañan en Facebook. Sol Acevedo, Solé, Biblioteca Rodante, le envía saludos. De igual manera, Alex Claudio y Carmen Meléndez desde Guayama. Rosana Duchesne, gracias por apoyar estos eventos y la labor de Tere Marichal. Ojalá que algún día tengamos una biblioteca de cuentos folclóricos para preservar estas colecciones. Saludos desde Nueva York. Carmen Meléndez, que nunca muera la tradición oral. Saludos desde Mayagüez. Eva Méndez Rivera, ese es el que contamos en mi biblioteca.
Sandra Enríquez, me parece hermoso contar cuentos a los niños y niñas. Me pregunto, ¿los maestros le leen estos cuentos a sus estudiantes? Igualmente, ¿los padres y las madres le leen cuentos a sus hijos o prefieren que vean una película en la televisión o en la tablet? Necesitamos muchas Tere Marichal. Yo creo que más que leer debe ser narrar, porque no todo el mundo lee bien. Y ese es un issue que yo siempre estoy dándole vueltas al mismo. Yo entiendo que tenemos que fomentar la lectura entre los niños, pero muchos padres no leen porque sencillamente no leen bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos leer en silencio el libro y después narrarlo en nuestras propias palabras, porque al fin y al cabo todo cuento oral se queda con uno, casi siempre. Ese recuerdo y esa experiencia es única. Cuando menos esa es la experiencia que yo tengo como narradora, y los cuentos que yo recuerdo de mi infancia, casi todos me llegaron a mí de forma oral. Yo invito a todos los padres y las madres que cuenten sus anécdotas, que empiecen contando anécdotas. Si no se atreven a leer en voz alta cuentos, cuenten situaciones de ustedes, porque la oralidad es lo más importante, ayudar a nuestros niños a escuchar, porque uno de los problemas grandes que yo estoy viendo es que la gente ha dejado de aprender a escuchar, entonces creo que es bastante problemático. Yo creo que la narración oral hay que apoyarla, tenemos que fomentarla en todas las escuelas, y sobre todo a las nuevas generaciones tenemos que animarlos a contar oralmente. Muchas gracias. Excelente de parte de Flavia Marichal. Damos unos minutitos por si hay alguna otra pregunta o comentario en Facebook. Mientras tanto, como siempre, anunciamos la próxima charla que tendremos el jueves 24. Esa charla estará dedicada a los cómics, en especial al mundo de los cómics y de los puertorriqueños en ese mundo. Así que estará a cargo del profesor Manuel Martínez. Así que personas interesadas en esa charla, recuerden enviarnos un correo electrónico para que reciban el enlace de Zoom, o lo pueden ver por Facebook como hoy. Así que la charla se titula Puertorriqueños en el mundo del cómic y estará a cargo del profesor Manuel Martínez Nazario de la Universidad de Puerto Rico. Quiero enseñarles este cartel, que fue el cartel que hizo mi padre para la obra de teatro Cuento de la cucarachita viudita, de Luis Rafael Sánchez, que es una obra de teatro de la cual yo no hablé en esta ocasión, pero es una obra de teatro que se debe estudiar también, que forma parte de lo que ha sido toda esta trayectoria de la cucarachita Martina en Puerto Rico. Sara Méndez tiene el apoyo de muchos maestros y escuelas. Bravo, gracias Tere Marichal. Gracias. Así que, muy bien. Les recordamos también a las personas que pueden ver esta charla nuevamente a través de nuestra página de Facebook, o ya la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Pueden participar de la misma, pueden verla nuevamente. Así que por ahora no tenemos ninguna otra pregunta o comentario, así que deseamos darle las gracias por haber presentado esta charla sobre la cucarachita Martina, y hemos coordinado para vernos nuevamente en el mes de octubre, así que esperamos mucho poder participar de esa otra charla que usted nos ofrecerá en ese mes de octubre. Así que una vez más, muchísimas gracias por haber brindado esta charla. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Y a Ricardo, gracias por haber sido nuestro intérprete. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches.